Buenas tardes, señoras y señores. Primeras medidas económicas en el Consejo de Ministros extraordinario para frenar el impacto del coronavirus. Primeros estímulos económicos también desde las instituciones comunitarias, el Banco Central Europeo, para evitar una recesión, teniendo en cuenta que muchas de las decisiones que se están adoptando para frenar la expansión de esta pandemia, como ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, pues afectan precisamente a las personas y también a las mercancías y al tránsito, precisamente entre algunos países. Desde instituciones como el ICES consideran que ya el sector se venía moviendo en un escenario complejo, por ejemplo, por incertidumbres como el Brexit o los aranceles de Estados Unidos, que por la decisión de última hora del presidente norteamericano veremos a ver cómo queda, por ejemplo, esa plaza. Pues si era complicado cómo asimilar un Brexit, es complicado cómo asimilar guerras comerciales, aranceles en algunos mercados muy importantes, encima se nos añade este tema que evidentemente está afectando. La repercusión económica es brutal, honestamente desproporcionada. Tenemos las economías muy tocadas, tendremos que poner recursos para reactivarlas. Enseguida abundamos precisamente en este escenario de este jueves, el coronavirus, que también se cuela en la información de la pesca que traemos también cada día. Prácticamente en todos los capítulos, Jorge, efectivamente, sobre todo con una llamada a la prudencia a la hora de participar en grandes concentraciones de pesca o de galgos o de tiro, aunque sean al aire libre. Atento a las recomendaciones de autoridades sanitarias y a la posible cancelación, por cierto, de algún evento y sobre todo responsabilidad. Más allá del coronavirus, este 14 de marzo se celebra el Día Mundial de Acción por los Ríos. Los grupos conservacionistas y también los estudios científicos insisten en alertar que las principales amenazas para nuestros ríos son, atención, como siempre, la contaminación, la irregularidad de los caudales ecológicos, así como la alteración del entorno o la pérdida de biodiversidad, en muchas ocasiones directamente influida por la proliferación de especies invasoras. Enseguida abrimos, Jorge, el rincón de la pesca este jueves. En un día donde la tractorada de Albacete ha quedado, como saben, cancelada, los líderes explicaban precisamente las razones por responsabilidad y por las recomendaciones sanitarias. Titulares. Preocupación en el mercado nacional por la parálisis del precio del aceite de oliva. Las almazaras privadas señalan como parte del problema los bajos precios de importación de países como Turquía. Hablan de operaciones de virgen extra a poco más de €1,40 por kilo. El Chaparrillo aconseja hacer seguimiento de la avispilla negra del almendro. En el interior de los frutos infectados, el insecto está ya en estado de larva. La instalación de trampas es el método de control más eficaz ante unas condiciones meteorológicas que podrían acelerar la aparición del insecto. También con la subida de temperaturas se actualiza el mapa de restricciones por lengua azul. Comarcas veterinarias de Almadén, Almodóvar del Campo y Piedrabuena en Ciudad Real tendrán limitaciones de movimiento animal frente al serotipo 1. Las provincias de Ciudad Real y Toledo y otras comarcas albaceteñas se catalogan como zonas de vacunación voluntaria frente al serotipo 4. Talavera Ferial tenía que haber abierto hoy la AOVE ANDAT, pero ya saben que se canceló precisamente esta segunda edición por la responsabilidad y las recomendaciones sanitarias. Hoy era el día para desmontar precisamente todo lo que estaba prácticamente a punto para este evento. Estaban llenos, se han suspendido todos los actos que conllevaba además actos paralelos a la celebración de la feria, como son premios de la denominación de origen Montes de Toledo, como reuniones de maestros de almazaras, y entonces toda esta serie de actividades se posponen hasta que la feria tenga fecha de celebración. Bueno, pues ahora 25.000 personas no van a pasar por este recinto ferial con toda la pérdida económica que ello conlleva. Pérdidas económicas también por la suspensión de este tipo de eventos. Los tractores en Albacete se han quedado también en las naves de los agricultores, que igualmente han optado por suspender esa movilización prevista para este jueves por la cautela y la coherencia con las circunstancias que están afectando a todos los eventos. También a las sesiones de la Lonja Albacete, que igualmente no se ha celebrado. Los dirigentes agrarios explicaban en rueda de prensa cómo queda la cosa. Valoramos que era mucho más importante la salud de las personas ante la nueva crisis que se nos está avecinando, que una manifestación, por muy reivindicativa que fuera. Los que realmente decimos que el abastecimiento está garantizado somos agricultores y ganaderos, que somos los que producimos, que damos a la sociedad unos productos de una garantía sanitaria que no la tienen en el resto de países del mundo.
Y esta es otra imagen insólita, el Congreso vacío sin actividad parlamentaria por la suspensión acordada entre todos los grupos y la presidenta de la Cámara por la alerta sanitaria. Aplazada también la sesión y la convalidación del Real Decreto Ley de la cadena alimentaria que estaba prevista para el pleno de este jueves. Es una imagen de archivo que justifica de alguna manera esta inactividad parlamentaria. La dimensión de esta pandemia, como ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha precipitado ya las primeras medidas económicas, como las aprobadas hoy por el Consejo de Ministros extraordinario. El Banco Central Europeo también prepara una respuesta para evitar una recesión económica con un paquete de estímulos, precisamente para hacer frente a todas las decisiones que están afectando al movimiento de personas, al bloqueo también, por ejemplo, en países como Italia y al comercio internacional. Decisiones que van cambiando incluso en un escenario que se agrava por momentos para evitar en todo lo posible la propagación del virus. El comercio internacional, por tanto, pendiente de todos estos pasos, con una ralentización que ya vienen notando desde hace meses, especialmente en algunos países como China. Y eso habrá que esperar un poquito más. No creo que en este primer mes detectemos ninguna caída significativa de las exportaciones. Habrá que esperar quizá el primer trimestre, que además va a coincidir cuando nos convoquemos para ver las previsiones del 2020. Un 2020 muy complejo. Si era complicado cómo asimilar un Brexit, es complicado cómo asimilar guerras comerciales, aranceles en algunos mercados muy importantes. Encima se nos añade este tema que evidentemente está afectando. La repercusión económica es brutal. Honestamente desproporcionada. Tenemos las economías muy tocadas. Tendremos que poner recursos para reactivarlas y todo eso en un año en el que ya habíamos empezado con alguna dificultad y una cierta desaceleración económica, ¿no? Como ven, el escenario se complica por la crisis del coronavirus. En el plano del aceite de oliva, por ejemplo, con todas las dificultades que especialmente están afectando al país transalpino, a Italia, los operadores siguen muy pendientes de los datos que llegan de allí. Almacena este país más de 379.000 toneladas de aceite de oliva. El ritmo de salidas en España se ha mantenido en el último mes computado por la ICA. Sin embargo, el peso de los excedentes en los depósitos ralentiza también las operaciones e impide, a juicio de algunas asociaciones, que los precios respiren en este momento. Infaoliva pone su acento en la importación de aceite a España a unos precios difícilmente encajables para poder competir. Sí, las cifras de venta hemos aumentado 96.000 toneladas en este mes de febrero, las salidas de aceite. Pero claro, tenemos unas existencias de 1.200.000 toneladas. Que si lo miramos a una media de 100.000 toneladas al mes, nos presentaríamos en el mes de noviembre con otro enlace de otros 800.000 toneladas. Con lo cual, este sector veo difícil que pueda levantar cabeza fácilmente. Las diferencias de precios son abismales. Si estamos hablando que está viniendo aceite de Túnez, un aceite virgen y aceite extra virgen a 1,40 puesto en Puerto Español, pues claro, es imposible que los aceites españoles remonten el precio. Pues con ese análisis la situación evidentemente es preocupante, inquietante. En origen, Pulred, la referencia que nos deja este jueves, en comparación con las medias de las operaciones de la semana pasada, estaría al alza el virgen extra en 2,17, sería un punto más o menos orientativo de cómo está el mercado para esta calidad, para este segmento, digamos, de máxima calidad. La calidad reina en todo caso, a la baja, aunque solo un céntimo de diferencia con la media de las operaciones de la semana pasada, en origen el aceite virgen. Y en Lampante, la situación que presenta en esta media semanal, 1,69, habría tenido una diferencia de 9 céntimos en este jueves con el pasado. Seguiremos muy pendientes de la evolución también de este sector. Cambiando de asunto, el Chaparrillo aconseja hacer seguimiento de la avispilla negra del almendro, especialmente en aquellas zonas y comarcas donde se declaró como plaga esta afección. En el interior de esos frutos infectados, las almendras momificadas, el insecto está en estado de larva, por tanto mucha precaución. La instalación de trampas sería el método de control más eficaz para comprobar ahora con la subida de temperaturas cuál sería el nivel de infectación en este arranque de primavera, sobre todo para evitar la propagación del insecto. Desde Motilla al Palancar, anoche Alberto Toledo nos mostraba este vídeo con esos tratamientos que está realizando, ya ven, coincidiendo con la explosión de flor que tiene precisamente su plantación.
unas tareas de noche aprovechando las bajas temperaturas. Vamos a hacer una pausa de publicidad, pero volvemos con el análisis agroalimentario y más noticias del día hasta ahora. Seguimos aquí con el relato de la actualidad y nos situamos a pie de campo porque ahora aquellos que hayan realizado las podas, lo recomendable es que hagan los montones, sobre todo en aquellas zonas afectadas por el barrenillo, porque es ahora cuando busca el refugio en las ramas. Aurora de Pablos. Sí, hay que estar en guardia porque es justo ahora, en los días cálidos del final del invierno, cuando el barrenillo entra en acción. Normalmente se dirige a los restos de poda, pero si no los encuentra, pues busca los olivos más débiles para hacer la apuesta. ¿Dónde se instala? Lo hace en las axilas de las ramas, pero también en hojas, inflorescencias y frutos, provocando la caída de la aceituna y también el secado de los brotes como consecuencia de esas galerías que perfora, que excava en las ramas. Para prevenirlo, el Centro Regional del Chaparrillo aconseja en su último boletín pues dejar restos de poda diseminados por la parcela durante un tiempo a modo de cebo y cuando se observen montones de serrín proceder a su quema controlada, eso sí, antes de mediados de mayo. Si la incidencia es mayor, entonces hay que hacer un tratamiento con productos fitosanitarios autorizados. Bueno, pues busque siempre efectivamente la recomendación de las ASVs, los técnicos, y el boletín en todo caso está publicado en internet si tiene alguna duda. Por cierto, si tiene que aplicar fitosanitarios, ya sabe que este 2020 unos 12.000 equipos aquí en Castilla-La Mancha tienen que pasar la revisión técnica. Serán aquellos que este año alcancen los 5 de antigüedad. La revisión hay que hacerla antes de que cumpla. Por tanto, si usted compró su equipo de aplicación de fitosanitarios antes de 2015, tiene que pasar la revisión. Ojo, porque a partir de este año se va a acortar también el periodo de inspecciones y de revisiones obligatorias. Habrá que pasarlas a partir de este año cada 3. También saben que la inspección es obligatoria para pulverizadores hidráulicos o neumáticos o de barras o de pistolas, para espolvoreadores también y, ojo, para equipos fijos instalados en invernaderos o naves. Otra novedad durante 2020 es que las inspecciones que se hagan este año de cualquier tipo de maquinaria, independientemente de la propiedad que sean, van a caducar a los 3 años. Aquellos que se hayan comprado en 2015 y hayan cumplido 5 años durante 2020. Y también aquellos que hayan pasado la inspección durante 2015 y pertenezcan a un agricultor que tenga una actividad normal, porque la caducidad de las inspecciones, si se hacían antes de 2020, eran de 5 años, excepto para aquellas que pertenezcan a una agrupación de sanidad vegetal o a alguna cooperativa o alguna agrupación de uso comunitario de esa maquinaria, que en ese caso, como la caducidad es cada 3 años, aquellas de esa propiedad que la hayan pasado en 2017 también lo tendrán que pasar. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Atención los ganaderos, sobre todo de aquellas comarcas que tuvieron incidencia por lengua azul estos últimos años, porque con la llegada de la primavera siempre se actualiza esa orden ministerial y ya está en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, en vigor algunos cambios también que afectan según las comarcas. Hay restricciones en la provincia de Ciudad Real frente al serotipo 1 y se instala la vacunación voluntaria frente al serotipo 4 en distintas comarcas de la provincia de Ciudad Real, de la de Toledo y otras comarcas veterinarias de la provincia de Albacete. Tienen toda la información en la página del BOE, en la resolución que se publicó ayer, desde hoy en vigor. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, ya están viendo cómo la actualidad está muy marcada e inevitablemente por el coronavirus, también en la información de la pesca, Ángel. Sí, en este jueves efectivamente, sobre todo con una llamada a la prudencia a la hora de participar en grandes concentraciones. La responsabilidad afecta a cualquier actividad cinegética de tiro de galgos y, como decimos, también a la pesca, aunque sean actividades al aire libre, y especialmente a la hora de reunirse. También, por ejemplo, sociedades de pescadores. Atentos siempre a las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias y a la posible cancelación, en su caso, de algún evento programado. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, es una actividad de ocio, por lo que hay que seguir en todo momento las pautas que se vayan dando desde los diferentes estamentos. Y, sobre todo, responsabilidad.
Más allá de toda la información del coronavirus que nos arrastra estos días, les contamos también que el 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Acción por los Ríos, con claros mensajes de reivindicación en torno a nuestros entornos fluviales. Los grupos conservacionistas, también muchos estudios científicos, advierten de esas alertas, de esas amenazas principales para nuestros ríos, todavía relacionadas con la contaminación, con la irregularidad en el volumen de los caudales ecológicos y también esa alteración de los entornos, así como la pérdida de biodiversidad, que en muchas ocasiones está directamente influida por la proliferación de especies invasoras. Los pescadores entienden que en el caso del arco iris, por ejemplo, que ya no está considerada de momento como una especie que pueda alterar los hábitats y su pesca, por tanto, y reintroducción en cotos intensivos está autorizada, dicen ellos que con ese trabajo también se mantiene precisamente el entorno del río y, por tanto, su valor ecológico. Bueno, y en este día apretado de tanta información, un apunte más de calendario que además es un trámite que puede ir moviendo a través de Internet. Aquellas sociedades, recuerde, de la provincia de Guadalajara que estén interesadas en la concesión de los cotos intensivos de La Tejera en Cifuentes Masegoso, pueden presentar esa solicitud hasta el día 23 de abril. Tienen todas las informaciones y todos los impresos en la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Vamos a actualizar para ustedes el mapa del tiempo porque parece que la cosa puede ir cambiando, ¿no? De momento seguimos hablando de calor, Jorge, pero sí es verdad que vamos a cambiar esa tendencia, sobre todo para la semana que viene, pero el calor lo tenemos asegurado porque, fíjense en el mapa, hoy volvemos a hablar de 27, 28, 29 grados, ayer rebasamos en alguna localidad los 30, 31 grados y con algo más de nubosidad, pero poco destacada. De lo que va a pasar con ese calor en los próximos días, les doy buena cuenta ahora enseguida en el espacio del tiempo. Vamos ya con las fotografías que ustedes van remitiendo al correo electrónico. Empezamos con la pequeña Lucía, con ese cabritillo que ven. Nos manda la foto Rubén Marín desde la explotación ganadera de Villacañas. Preciosa estampa en este día. Desde su explotación porcina de Madridejos, ahí tenemos a Jaime Sevilla, que nos envía los lechones. Ahí van completando el ciclo. Más fotografías de Fernando padre e hijo, un día de campo en Agudo, en Ciudad Real. Foto de José Antonio Rubio Castillo. Y la explosión de nuestros almendros floridos han sorprendido a Kira, esa perra que acompañó a los hermanos Palencia en su paseo por la explotación de Villalgordo del Júcar, en Albacete. Y las higueras ya van abriendo, ese detalle lo envía José González, dando frutos más adelante, junto con un refrán que dice que breva sin hoja cosecha poca. Las brevas ya para junio, aproximadamente, junio-julio. Aquí lo dejamos, pero es una pausa porque volvemos con el tractor y las noticias esta noche antes de las 9. Que pasen buena tarde, adiós.